Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo como en cada en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Aquí en esta fría mañana de abril, finalmente se vino el frío a estos lares, a estas latitudes, acá en Buenos Aires. Pero bueno, pero todavía no se fue el calorcito porque la semana que viene va a estar más lindo, va a estar más templado, van a ser 23, 24 grados. Así que, bueno, para los amantes del verano como yo, por ejemplo, nos queda una semanita más todavía de disfrutar un poquito del calor antes que se venga el frío. Pero ayer fue el día más frío de este corto año, de este corto 2025. Y bueno, y hoy también está bastante fresco. Recién a partir de mañana va a empezar a subir un poquito la temperatura. Pero bueno, ya tenemos que ir acostumbrándonos porque ya estamos en otoño, ya entramos en otoño, ya empezamos la recta final hacia el invierno. Así que bueno, lamentablemente para los que no nos gusta el invierno, no nos quedan muchas opciones que, que darle para adelante. Es lo que, es lo que toca y no lo podemos cambiar. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a meternos en lo nuestro. En el último en vivo, en la última enseñanza, estuvimos viendo, empezamos con un tema que va a llevar muchos videos, que van a llevar varios en vivo. Empezamos a ver en el último en vivo todo lo que es Constantinopla, empezamos a ver sobre Constantino, hablamos algo del Sol Invictus, hablamos algo del sistema de las eclesias, lo que eran las eclesias en la época de los apóstoles, que está escrito en Hechos 2 y en Hechos 4. Empezamos a ver sobre la tetrarquía romana, empezamos a ver Roma y los cristianos, y empezamos a ver el uso, cómo, cómo Roma empezó a tomar los títulos, por ejemplo, de Pontifex Maximus, el título de Divino Padre y el título de Diócesis y el título de Vicarius, todos esos títulos que hoy usa Roma, usa el Vaticano, y empezamos a ver cómo todos esos títulos que hoy usa la Santa Iglesia, la Santa Madre Católica, la Santa Roma, podemos ver cómo tienen su origen mismo en el Imperio Romano. Y todo eso lo vimos en el en vivo pasado. Les recuerdo que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos los en vivos que hacemos acá en TikTok, van todos alojados ahí, y ahí tienen muchísimas enseñanzas para ir a ver. Tienen series que hemos hecho sobre la vida de Abraham, series que hemos hecho sobre la ley de Dios, sobre la verdadera ley de Dios. Y ahí va a ir alojada también esta, que va a ser sobre los inicios del cristianismo, sobre el Vaticano, sobre Roma. Y también hay una que vamos agregando capítulos, que es sobre un estudio sobre proverbios, un libro en el cual hay tanta sabiduría y tanta revelación como proverbios. Por algo Salomón fue el hombre más sabio, ¿no?, que ha caminado por esta planicie, por este plano en el cual vivimos. Pero bueno, hoy vamos a ir con esta segunda parte eh, de esta verificación de la historia de Roma, de Constantino, de los comienzos del cristianismo, ese título que defienden tanto las religiones, el cristianismo. Pero bueno, vamos a seguir con la misma temática de la última enseñanza. A ver, empecemos. Cuando Constancio, que era el padre de Constantino, cae enfermo y muere, Constantino vio la oportunidad y él se autoproclamó Augusto. Constantino se autoproclama Augusto, apoyado por algunas tropas, aprovechando el deceso de su padre, de Constancio. Mientras tanto, el pueblo romano
nombra emperador a Magencio, o sea, era uno de los competidores de Constantino, nombra a Magencio como emperador, pero ilegalmente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí empieza esta pelea, este enfrentamiento entre Constancio y Magencio, que derivó en el enfrentamiento que tuvieron ellos, entre ellos, en la batalla, la famosa batalla del puente Milvio, como se la conoce, que fue sobre el río Tiber, en las afueras de Roma, en el acceso a Roma. Fue el 28 de octubre del año 312. Después vamos a ahondar un poquito más en eso, pero esa batalla la ganó Constantino, lo cual lo dejó como emperador de la parte de Occidente, del Imperio Romano de Occidente, poniendo fin a la etapa de la tetrarquía que habían comenzado, como vimos en la enseñanza anterior, había empezado de la mano de Diocleciano. Entonces, previo a esta batalla que les estoy diciendo sobre el puente Milvio, previo a esta batalla que enfrentó a Constantino con Magencio, supuestamente, eso es lo que cuenta la historia, Constantino tuvo una visión en la que se le dijo que usara las primeras letras en griego de Cristo, el Shi-Rho, como se conoce, para marcar los escudos de los soldados, de los soldados que iban a ir a la batalla del puente Milvio a enfrentar a las tropas de Magencio. Y que con ese grabado en el escudo, con el Shi-Rho, con esto vence, era una leyenda, con esto vencería en dicha batalla frente a Magencio, que fue finalmente lo que ocurrió. Entonces, debido a su visión, es que Constantino le adjudicó la victoria al Dios de los cristianos. No se le adjudicó a Dios, ni dijo a mi Dios, no, al Dios de los cristianos, dijo. O sea, él claramente ubicándose fuera del contexto, fuera de el Dios de los cristianos y fuera él mismo de entre los cristianos. Él no se encasilla, no se encolumna con el cristianismo. Son claras las palabras que dice él. Así que bueno, aquí comienza con todo esto, con la supuesta visión de Constantino, del Shi-Rho, del escudo de los soldados. Aquí comienza un poco la propaganda de santidad de Constantino de Roma, toda la propaganda que le hizo el Vaticano, Roma, la propaganda de santidad de Constantino, que es la misma santidad que vemos hoy en día en las religiones. Esa santidad de apariencias, de decir yo no hago ciertas cosas, entonces yo procuro vivir en santidad. O sea, hoy los religiosos procuran una santidad en base a obras y no en base a tener el Espíritu de Jesucristo morando dentro, que de ahí, ese es el origen de la verdadera santidad. Y lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, tengo una enseñanza que es titulada Sed Santos, que ahí explico el origen de la verdadera santidad, que no es por ninguna obra que pueda hacer el hombre, sino por Dios viviendo dentro del hombre a través del Espíritu de Jesucristo. Les recuerdo que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Bueno, ahí van alojadas todos estos en vivos que hacemos acá en el canal de YouTube. Van alojados ahí y ahí van todas las enseñanzas. Bueno, como les decía, en el año 313, el edicto firmado por Constancio y por Licinio, que a esa altura eran los emperadores de Occidente y de Oriente, respectivamente, promulgó la libertad de religión en Roma. Promovió la libertad de religión en Roma. Pero en ese acto no hubo ninguna protección especial al cristianismo, ni mucho menos.
ni mucho menos fue decretada religión oficial de Roma, como muchos creen, porque muchos creen que Constantino en su momento la decretó religión oficial de Roma, y eso no es verdad, eso nunca pasó. En ese momento, en el año 313, en el edicto que firmaron Constantino y Licinio, simplemente fue decretada como religión, como una religión que se mantenía a la par del resto de las religiones. O sea, la elevaron a la misma altura del resto de las religiones, que eran varias en ese momento en Roma. Y ahora vamos a ver por qué fue que dieron ese paso con el cristianismo, pero de ahí a proferirla, la religión oficial de Roma, nada que ver, hay mucha distancia respecto a eso. Entonces, en el año 274, el emperador Aureliano, o sea, yendo para atrás, había convertido en oficial la religión del culto al Sol Invictus, la religión al culto de Mitras. Esa era en ese momento la religión oficial de Roma, junto a las otras tradiciones romanas, que eran muchos, y lo seguiría siendo. Lo seguiría siendo porque en ese momento simplemente el cristianismo fue elevado a la misma categoría que el resto de las religiones. Ahora, en Roma está ubicado el arco de Constantino, el cual conmemora el triunfo de la batalla contra Magencio, en el puente Milvio, en la entrada de Roma, el cual fue inaugurado el 25 de julio del año 315, este arco conmemorativo. Ahora, sabemos que los arcos son simbologías y portales de adoración a Satanás, de adoración a Baal. De hecho, entre las ceremonias con las que contó la inauguración de ese arco conmemorativo para Constantino, se contaron sacrificios a Apolo, sacrificios a Diana, sacrificios a Hércules, etc. Todos los dioses paganos que en ese momento adoraban en Roma. Entonces, podemos ver que definitivamente Constantino no era cristiano. Bueno, en eso, por lo menos en eso nos parecemos, porque yo tampoco permito que me llamen cristiano. Pero bueno, ya lo he explicado. Tengo un video aquí arriba en nuestro canal de TikTok titulado El justo versus el cristiano, que ahí explayo largamente el por qué yo no permito que me llamen cristiano. Pero bueno, es largo de hablar. Pero bueno, como podemos ver, definitivamente Constantino no era cristiano. No era. Por lo menos hasta ese momento. Yo creo que nunca fue. Pero bueno, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, vamos a ver un poquito. Entonces, si hablamos de simbologías, por ejemplo, la cabeza de la Estatua de la Libertad es el símbolo del Sol Invictus, es el símbolo del dios Apolo, el símbolo de Apolión, del Sol Inconquistado, como también le dicen. Hasta el día de hoy permanece la adoración al disco solar. En la Iglesia Católica lo podemos ver claramente en las sinagogas católicas, por ejemplo, en la aureola de los santos, que le dicen, no, es la aureola de los santos. Podemos verlo en el formato de la hostia, lo que le dan a sus fieles, a sus creyentes. Claramente es adoración al Sol Invictus, es claramente sincretismo, paganismo. Pero bueno, como les decía, volviendo al tema de Constantino, a pesar de lo que muchos dicen, a pesar de la propaganda de santidad que siempre le hizo Roma, Constantino nunca convirtió al cristianismo en la religión oficial de Roma. Les vuelvo a repetir que desde el 274 la religión oficial era el culto a Mitras, el culto al Sol Invictus. Y Constantino todo lo que hizo fue elevarla al mismo nivel del resto de las religiones, que eran varias en ese momento.
Pero a pesar de ser parte del culto al Sol Invictus, Constantino, por legado de sus padres, de su padre, de su madre, especialmente de su madre, de Santa Elena, que incluso fue sacerdotisa de ese culto, de esa religión. En el edicto de Milán, Constantino y Licinio elevaron el cristianismo al mismo nivel del resto de las religiones, pero no lo hicieron oficial. Lo vuelvo a repetir porque quiero dejar claro eso. Entonces, al ser el cristianismo una religión que estaba en auge en ese momento, porque recuerden que estamos en los primeros 100, 200, 300 años después de la muerte de Jesús, de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, estaba en auge el cristianismo, como les gusta decir. Eh, Constantino eleva al cristianismo al mismo nivel de las otras religiones y empieza a usar el cristianismo como trampolín político, porque como les dije, era una religión que estaba en auge, el cristianismo. Pero Constantino nunca tuvo verdadero interés en el cristianismo. Simplemente le empieza a ver una oportunidad y la empieza a usar como trampolín político. Varios testimonios afirman que Constantino se convirtió recién al cristianismo en su lecho de muerte. Suponiendo que fuera verdad, entre tantas mentiras que ha dispersado Roma, que ha dispersado el Vaticano, suponiendo que fuera verdad, ¿realmente creyó Constantino en Dios? Porque, o sea, esperó hasta el lecho de muerte, hasta su lecho de muerte para convertirse al cristianismo. ¿Realmente creyó en Dios? ¿O quiso que otra deidad lo defendiera en su paso, de la vida a la muerte, como lo quiera llamar, en su paso al otro plano? ¿O quiso simplemente que otra deidad lo defendiera si venían a buscar los malos? Todo muy llamativo, es todo muy rebuscado, todo esto que estamos viendo de Constantino. Pero bueno, durante su reinado, mientras Constantino fue emperador, Constantino se dedicó a restaurar templos paganos y consultaba hechiceros, eso es sabido. Entonces mezclaba ritos paganos y Constantino empezó a hacer una fusión, empezó a hacer una mezcla entre el cristianismo, el Sol Invictus, el mitraísmo y todo el resto de las religiones que estaban en ese momento en Roma. Por eso les hablo de sincretismo, paganismo, porque fue una mezcla, fue una ensalada, como, como el título que le puse a este en vivo. O sea, Constantino empezó a preparar una flor de ensalada, como decimos acá en Argentina, cuando vemos una mezcla de muchas cosas, acá decimos una flor de ensalada. O sea, una ensalada Augusto, o una ensalada César, podríamos decir. Podríamos decir una ensalada César, una ensalada Augusto. Rob, en Babilonia es una mezcla. Bueno, en Babilonia sí, esa mezcla sí viene de mucho antes, pero bueno, pero Constantino fue básicamente el fundador del cristianismo, pero sí es una mezcla que en parte se originó en Babilonia y también podríamos decir que antes de Babilonia también tuvo parte en lo que fue Tiro, Sidón, lo que fue Fenicia. Es larguísimo hablar todo lo que era la costa del Mediterráneo. Pero sí en Babilonia, en el exilio de Israel a Babilonia, ahí fue donde empezaron con las sinagogas y ahí empezaron con un montón de cosas que hasta el día de hoy las podemos ver en las religiones del día de hoy. Pero sí, es verdad, Rob, concuerdo con vos. Entonces, las iglesias cristianas locales, en complicidad y colaboración con Constantino, tomaron el control de la cristiandad y fueron imponiendo sus costumbres paganas al cristianismo, o más bien podríamos decir al constantinismo. Podríamos decir, aunque en realidad
Para mí, cristianismo y constantinismo, para mí es lo mismo. Entonces, el decreto de la ley dominical de Constantino, cuando la promulgó, estableció el domingo como día de descanso y adoración a Dios, entre comillas. Decretó el domingo como día de adoración a Dios. El domingo, el día del sol. ¿Te suena conocido? El domingo como día de adoración, como día del sol. Era el día del sol invictus, el día del sol dominus. Se practicaban y se mezclaban ritos, prácticas paganas, cristianas, judías, ecumenismo, digamos básicamente, lo que hoy promueve Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, porque todos adoramos al mismo Dios. Te quieren convencer, por ejemplo, Bergoglio, por ejemplo, todos adoramos al mismo Dios, lo cual es una gran y enorme mentira. Entonces, ¿ensalada Augusto o ensalada César va a comer el Señor hoy en su plato? Ensalada César, porque eso fue lo que se empezó a hacer desde ese momento. Entonces, mediante el edicto y la práctica del domingo como día sagrado, fue la unión de las religiones. La santidad del domingo, de promover el domingo como día de reposo, como día santo para adorar a Dios, al Dios con D minúscula. Fue la unión de las religiones, del cristianismo con el paganismo, con el satanismo, podemos decir. La santidad del domingo era común entre los adoradores del Sol Invictus y del cristianismo. Ahí empezó el sincretismo. Finalmente terminaron reuniéndose ambas religiones en las mismas iglesias. Lo que ustedes llaman iglesias, lo que yo le llamo sinagogas. Entonces ahí empezó la amalgama del cristianismo con el satanismo, podríamos decir, que viene, como excelentemente dijo Rock, desde Babilonia. Y desde antes incluso. Entonces, en otra de sus leyes dominicales, Constantino ordenó que se hiciera una oración al amanecer, mientras salía el sol, o sea, al este. Mientras salía el sol y lo miraban, tenían que mirar al sol y ahí hacer la oración. Claramente una oración al dios Apolo. Básicamente una oración a Satanás. Entonces, para ese entonces, los verdaderos seguidores de Cristo, los seguidores del camino, como está atestiguado 5 veces en Hechos de los Apóstoles, los seguidores del camino comenzaron a ver cosas contrarias a Cristo, lógicamente. Lógicamente, todo era contrario a Cristo. Todo. Y empezaron a resistirse. Los verdaderos, porque hubieron muchos que sí, vamos a, juntémonos todos juntos, todos adoramos al mismo Dios. Pero los verdaderos seguidores del camino empezaron a resistirse y empezaron a retraerse de esas prácticas. Entonces, el concilio de Nicea, convocado por Constantino, ¿por qué un emperador convocó un concilio? Porque básicamente yo diría que Constantino fue el primer papa y no Pedro. Y lo vamos a ver más adelante en los próximos en vivo vamos a hablar del tema de Pedro. Entonces, el concilio de Nicea, convocado por Constantino, fue realizado en el año 325. Está considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Lo mismo que venimos hablando, el ecumenismo. Por eso Francisco tomó el nombre Francisco de Asís. Por eso. Entonces, en dicho concilio transformaron, por ejemplo, la celebración de la Pascua de la tradicional bíblica a un domingo al año, lo que podemos ver ahora. Bueno, acá en este misterio estamos próximos a la celebración de la Pascua.
Acá estamos a 15 días más o menos. Entonces, se cambió a un domingo al año, el día de Ishtar, podemos decir, diosa que venía desde Babilonia, como venía hablando Rob. Ishtar venía desde Babilonia, diosa de la fertilidad. Ishtar. Entonces, Constantino emitió un decreto según el cual todos debían obedecer estas ordenanzas. Y de los idóneos, exacto, los idóneos, sí, sí, exacto. Entonces, Constantino emitió un decreto según el cual todos debían obedecer estas ordenanzas, bajo la amenaza de prisión y o muerte. Muy acorde a Jesús, ¿no? Muy acorde a las enseñanzas de Jesús, ¿no es cierto? O crees en mí o cárcel, o mueres directamente. Ese es el, el cristiano que te presenta el Vaticano, que te presenta Roma, Constantino. Entonces, los padres de Constantino, por ejemplo, nunca se convirtieron al cristianismo. Como ya te dije, Santa Elena era, era como es sacerdotisa del culto a Mitras. Y como lo vimos hace un ratito, los padres de Constantino nunca se convirtieron al cristianismo. Yo, yo personalmente creo que Constantino tampoco. Y Constantino, si finalmente se convirtió a la fe, supongamos, vimos cómo se manejaba con amenazas de muerte, entre otras cosas, pero bueno, si finalmente se convirtió a la fe, si es que ocurrió, fue en su lecho de muerte. Pero la máquina de propaganda católica te va a decir otra cosa. No, Constantino esto, Constantino allá y acá. Pero por sus actos, por sus frutos, podemos decir con total certeza que no fue así. Como dice la escritura, el árbol se lo conoce por sus frutos. Es simple. Entonces, Constantino tomó la decisión de unificar las religiones a través del Edicto de Milán, que promovía la tolerancia religiosa, el ecumenismo, de todos los cultos, incluido el cristianismo, e incentivaba de alguna manera a que la religión, a que las personas, perdón, se volvieran al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como les dije hace un rato, era la religión que estaba de moda. Tenía muchos adeptos el cristianismo. Y con sus edictos y la complicidad de los cristianos, la convirtió en un culto al sol invictus, que era su verdadera religión, la religión que había mamado de sus padres. Entonces, fue mutando el cristianismo en el culto al sol invictus, en el culto a Mitras, que es exactamente el mismo culto, por si todavía no te habías dado cuenta. Entonces, este no era el único objetivo de Constantino. La otra pieza de esta historia era unir la iglesia y el Estado bajo su mando, bajo sus edictos, o sea, hacer una amalgama entre la iglesia y el Estado de Roma. Esa iglesia estaba organizada jerárquicamente. La doctrina de los nicolaitas que Jesús aborrecía, que te lo dice claramente en Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 15 dice, y también tienes, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Jesús. Entonces, esa iglesia, esa iglesia empezó a llamarse a sí mismo católica. Empezó a llamarse a sí misma católica. ¿Le suena? ¿Y de dónde salió ese nombre? Eh, Lamento mucho, Alfred, que
que no te guste lo que estoy diciendo, pero yo simplemente estoy hablando de historia, estoy hablando de lo que pasó. Yo no, estoy hablando simplemente de lo que pasó. Historia, que la cual todos, o sea, si investigas un poco, si lees un poco, si buscas un poco, te vas a enterar las cosas tal cual fueron, cómo pasaron y cómo resultaron ser. Ahora, si tú eliges cerrar los ojos y seguir para adelante, adelante. O sea, estás en todo tu derecho. Ustedes son herejes y demoníacos. ¿Ustedes quiénes? No sé ustedes quiénes, pero bueno. O sea, no. ¿Te gusta la evangélica entonces? No, yo no soy de ninguna religión. No, no tengo cárceles, no tengo cadenas. Religión viene de la palabra religio, que significa atadura. No, a libertad fuiste llamado, dijo Pablo. No vas a dejar las cadenas del pecado para meterte en otra cadena más de las religiones. No es que no me gusta la Iglesia Católica, no soy de ninguna religión, por eso es que yo no me llamo cristiano, yo no permito que me llamen cristiano. El cristianismo viene todo de Roma. Esto es el cristianismo abarca católicos, evangélicos, testigos de Jehová. Por eso yo no permito que me llamen cristiano y ya hice una enseñanza hablando, hablando sobre eso. Bueno, sigamos. Entonces, ¿de dónde salió el mote católica de la Iglesia Católica? ¿De dónde salió? Ignacio de Antioquía. Le recuerdo que Antioquía fue ciudad de la antigua Siria, que en ese momento pertenecía al Imperio Romano, hoy ubicada en Turquía. Fue discípulo directo de Juan y de Pablo. Directo de Juan y de Pablo. Es considerado uno de los padres de la Iglesia y más concretamente uno de los padres apostólicos por haber tenido contacto directamente con ellos. Aparte de esto, Ignacio es recordado por haber sido el primero en aplicar el adjetivo de católica a la Iglesia, que quiere decir universal. Fue el primero que le puso el mote de católica. Pobre Ignacio, si hubiera sabido de la Iglesia del tiempo de los apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo, de la Iglesia que está descrita, de las eclesias que están descritas en Hechos 2 y en Hechos 4, solamente quedó la adjetivación de Ignacio, nada más. Se sabe de la vasta riqueza del Vaticano, se sabe que el Vaticano tiene banco propio, que los presidentes de los distintos países tienen cuentas en el Banco del Vaticano. ¿Cuándo Jesús mandó a que su iglesia tuviera banco? ¿Cuándo Jesús mandó a que guardáramos dinero? Más bien mandaba a que diéramos el dinero, a que lo repartiéramos a los pobres. Judas cuidaba el dinero, pero Judas también extraía del dinero a Mauro. Sí, Judas era el encargado de cuidar el dinero, pero bueno, pero sabemos que también tomaba de la bolsa. Pero, pero ¿para qué se usaba el dinero? Se usaba para darle a los pobres, a la viuda, al menesteroso. Hechos 2 y Hechos 4 te lo cuenta. Y aparte Jesús, cuando daban de comer a 4.000, a 5.000. Pero Hechos 2 y Hechos 4 ahora más adelante quizá lo leamos. Pero Jesús nunca mandó a que guardaras dinero, a que tuvieras un banco. Pero bueno, claramente en todo esto que estamos viendo, claramente podemos ver la estructura del Imperio Romano siendo trasladado al culto religioso, utilizándolo como disfraz, poniéndolo como un gobierno terrenal.
Básicamente es la serpiente mudando de piel. Yo sé que a muchos no les gusta, pero es hora de que se les caiga las escamas de los ojos. Constantino le dio vida a un imperio envejecido, como era en su momento el imperio romano, asociándolo con una religión joven, con el cristianismo, como le llaman. Entonces, de esa manera, pudo trasplantar de algún modo el reinado de los Césares a los papas. Sí, Constantino dio libre culto, amigo, pero Constantino nunca promovió el cristianismo como ya se los mostré como religión oficial de Roma. Constantino nunca nombró al cristianismo como religión oficial de Roma. Él practicaba el culto a Mitras, legado de su padre y de su madre Santa Elena, que era sacerdotisa del Sol Invictus. O sea, te lo dice la historia. Yo no tengo la culpa. Te lo dice la historia. Era pagano. ¿Cuáles son mis calumnias contra la Santa Iglesia Católica? ¿Cuál es mi calumnia? ¿Cuál es mi mentira? También hacerlo contra los protestantes. Yo estoy hablando de Roma partió todo. De Roma partió todo. Todas las religiones tienen su origen en Roma. Todas las religiones tienen su origen en Roma. Sí, el libre culto, sí, lo dio Constantino, sí, pero nunca promovió al cristianismo como religión oficial. Nunca. Bueno, sigamos. Entonces, esto básicamente es Edom. Edom, el linaje de Edom, solamente cambió de cara. Solamente cambió de apariencia. Y lo vamos a ver en los próximos videos. ¿Por qué Roma es Edom? Lo vamos a ver en los próximos videos porque es mucho para hablar. Esto me ha llevado muchas horas de estudio. Roma es Edom. Y lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Entonces, Edom solo cambió de cara, solo cambió de apariencia. Los perros cambiaron de hueso, nada más. Les doy muchas piezas acá y allá para que vayan armando el rompecabezas. Y lo vamos a ir viendo en los próximos videos, vamos a ir armando el rompecabezas. Entonces, con su ayuda, el cristianismo también se convirtió en un estado. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, a partir de Constantino, de este y de sus hijos, que fueron sus sucesores, fueron dándose cuenta de que había un gran negocio detrás de la religión, insertando la religión en la política. Se dan cuenta de que pueden tener control sobre las masas de manera totalitaria. Entonces, de este modo, lograron adoctrinamiento con una amalgama del imperio con la política y la religión. Entonces, Constantino asistió al concilio de Nicea. En esta época, Constantino intervino debido a la persecución que los cristianos sufrían de parte de los judíos. Claro, los judíos empezaron a ver a los cristianos que exigían iglesias, que ponían cruces, que adoraban hombres. Se empezaron a rasgar las vestiduras, los judíos. Los judíos se rasgaban las vestiduras al ver tanto relajo, al ver tanto paganismo. Por eso es que para los judíos, pregúntale a a los judíos estudiosos, pregúntales para ellos quién es Edom. Seas bendecido, hermano. Un pibe normal, seas bendecido. Pregúntale a los judíos estudiosos, para ellos quién es Edom. Edom
es el cristianismo. Edom es el cristianismo. Entonces, en lo único que pudieron ponerse de acuerdo es en el credo de Nicea. En lo único que pudieron ponerse de acuerdo. En el cual no llaman a Dios por ningún nombre. Es en lo único. En lo único que se pusieron de acuerdo. No lo llamaron Jehová. Eso seguro. No lo llamaron Jehová. Ese falso y espurio nombre. Jehová, que también he hablado de eso. No, no soy sionista, no, Alfredo, no soy sionista, no estoy encolumnado en ninguna religión. Simplemente me denomino pregonero de justicia. Yo lo que hago es predico, vivo y anuncio la justicia de Dios, que es mucho más largo de hablar. Pero no, ni voy, ni iré a ninguna iglesia, lo que ustedes llaman iglesia, porque iglesias es el pueblo de Dios. Lo que el cristianismo llama iglesia son sinagogas. La iglesia es el pueblo de Dios, y ya lo he hablado de eso también en otros vivos. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, que es el nombre del ministerio. Claro, una congregación de personas, exacto, Mauro. Exacto. No, Alfredo, no, hermano, no tengo por qué bloquearte, no, por supuesto, somos todos libres para hablar y para exponer nuestras ideas y para, seguramente que entre todos podemos sacar algo bueno, no te voy a bloquear, no, para nada, aunque no soy devoto ¿cómo se dice? De la democracia, porque bueno, la democracia es otra mentira, que ya lo vamos a ir viendo, en esto también vamos a hablar de la democracia también, porque la democracia viene de Edom, también viene de los reyes de Edom, pero bueno, lo vamos a ir viendo en los próximos en vivos, que van a ir todos hilvanados con esta miniserie que voy a hacer, que empezó el domingo pasado, empezó el fin de semana pasado, hablando sobre los orígenes del cristianismo, de Roma, de todo esto. Sí, la democracia es impulsada por muchos, pero viene desde Dom, viene la democracia. Perón era cristiano, Mauro. Bueno, otra razón para no llamarme cristiano. Otra razón para no llamarme cristiano. Bueno, basta, sigamos. Entonces, no fue hasta el año 380, si no me equivoco, mediante el edicto de Tesalónica, que el emperador Teodosio, 43 años después de la muerte de Constantino, que decretó al cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano, que claramente no tienen nada que ver con Constantino. A ver, Alfredo, es que, a ver, según como lo veas, o sea, soy cristiano y no soy cristiano. Pero bueno, es muy largo de hablar. O sea, para el cristiano, soy cristiano porque creo en Cristo, obviamente Cristo es mi Dios. Pero no me identifico con el cristiano común y corriente, con el cristiano con las cosas que hacen los cristianos, que van a las iglesias, bueno, es muy largo de hablar, pero aquí arriba, en el canal de YouTube, tengo una enseñanza que se llama El justo versus el cristiano. Y ahí explayo largamente por qué es que no me denomino cristiano. Vengo a ser cristiano, pero no, a la misma vez no. Ahí en ese canal, que los invito a que vayan y se suscriban al canal de YouTube Camino de Justicia, ahí hay un video que se llama El justo versus el cristiano, y ahí les doy mucha evidencia de por qué todo el mundo se pelea por un título
que no vale nada el título de cristiano. Gracias, Alfredo, gracias. Estoy seguro que vas a... Ahí, o sea, a ver, yo no estoy en contra del cristianismo, no tengo nada contra el cristianismo, pero ahí explico por qué es un título cristiano, es un título que no tiene ninguna importancia. El título en sí. Obviamente que no estoy hablando de Cristo, por supuesto que no. Bueno, sigamos. Entonces, desde esa época, desde la época que el cristianismo niceno se impone como la religión oficial de Roma, que fue 40 años después de la muerte de Constantino, ahí en esa época empezaron a llamar a la gente a hacer de la religión del primer apóstol divino Pedro. Ahí empieza también un poco el mito de Pedro, y ahí también empezaron a llamarles iglesias, a lo que hoy le llaman iglesias. Yo no tengo nada contra Pedro. Amén, amén, hermano Alfredo. Amén, amén. A ver, yo no... Mi intención no es ir contra nadie. Mi intención mi intención es simplemente exponer ciertas cosas, poner ciertas cartas arriba de la mesa para los que ven y escuchan y leen, que simplemente vean y después cada uno toma su decisión. Amén, yo también soy un curioso ferviente, amén, Alfredo, sí, a mí me encanta aprender y también me encanta transmitir lo que el Señor me ha revelado por distintas vías. Pero sí, yo también estoy abierto a descubrir, a cuestionar cosas. Exactamente, Alfredo, ¿ves? Tenemos muchas cosas en común. Pero bueno, ahí empieza un poco el mito de Pedro, que obviamente también eso es algo que choca con los católicos, porque también los católicos nombran a Pedro como el primer papa, y yo no tengo nada contra Pedro, por supuesto. ¿Por qué tendría algo contra Pedro? No, yo no tengo nada contra Pedro, pero, pero sí estoy convencido de que Pedro no fue el primer papa, y que Pedro tampoco es la roca, como le dicen los católicos, y esto lo voy a exponer con escrituras y con muchos libros apócrifos. Voy a exponer por qué Pedro no fue ni la roca ni Pedro fue el primer papa, pero no porque yo tenga algo contra Pedro, seguramente que no. Bueno, a ver. Cuando se produjo la famosa toma de la famosa biblioteca de Alejandría, esto tiene mucho de historia, pero bueno, esto es historia, o sea, yo no estoy mintiendo, no, esto es historia que la pueden ir a ver, a verificar. Cuando se produjo la famosa toma de la biblioteca de Alejandría, por parte de los cristianos de ese momento envalentonados por ser la flamante religión oficial de Roma, echaron a los paganos que estaban en ese momento. O sea, los perseguidos y oprimidos pasaron a ser perseguidores, porque fue lo que hicieron con los paganos de ese entonces. Entonces la biblioteca de Alejandría, habiendo sido un templo pagano, se convirtió en un templo cristiano, en una iglesia, como le empezaron a llamar a los templos muertos, a los templos de piedras muertas o a las sinagogas, como prefiero llamar. La roca, Cristo, Pedro, piedra y nosotros piedritas. Bueno, cuando me meta en el tema de Pedro lo voy a exponer largamente. Lo que pasa es que bueno, es mucho para hablar y es imposible hacerlo todo en un mismo video. Pero de Pedro sí, voy a dedicar un capítulo a Pedro exclusivamente hablando de por qué Pedro no fue el primer papa. Y voy a dedicar otro video exclusivamente a hablar del tema de Pedro, de la roca, la piedra, Cristo. Todo con escritura y apoyado con historia, apoyado con apócrifos, con un montón de cosas. Bueno, sigamos. Entonces, Roma tomó posesión de muchos de los escritos
que estaban en ese momento en la biblioteca de Alejandría. No, el propósito de todo ese conocimiento, o sea, simplemente de descubrir muchas verdades que el cristiano promedio ignora. Es básicamente eso, o sea, es mostrar lo que es la sinagoga de Satanás, mostrar el origen del cristianismo, por qué Roma es Edom. Son un montón de cosas que se van viendo a través de todo esto. Pero bueno, van a ser varios videos. El vivo pasado fue el primero de esta serie que van a ser más o menos unos 10 videos más o menos, hablando sobre todo este tema. Roma, el cristianismo, el Vaticano, Pedro, Edom, son todas cosas que van entrelazadas. Entonces, Roma tomó posesión de muchos de los escritos que estaban en ese momento en la biblioteca de Alejandría. Cuando tomó la biblioteca y todos esos escritos fueron tomados por los cristianos y hasta el día de hoy están celosamente guardados. La mayoría de ellos, sin darlos a conocer del mundo, darlos a conocer al mundo, están en las bibliotecas subterráneas que tiene el Vaticano. Entonces, yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tienen tantos escritos guardados el Vaticano? ¿Por qué tiene tantos escritos? ¿Por qué no los dan a conocer al mundo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quieren que la gente sepa? Hay mucho. Por algo los tienen tan celosamente guardados. Algunos se han dado a conocer, como, no sé, por ejemplo, el libro de Enoch, para poner un ejemplo. Pero hay muchos que no. Nosotros, en la Biblia, ya sea en el canon protestante o ya sea en el canon romano, nosotros tenemos 4 evangelios, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos 4 evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. El canon protestante tiene 66 libros, el canon del catolicismo tiene 73 libros. Ahora, el canon 73, claro, exacto. Ahora, el canon ¿cómo se llama el canon de Egipto era? El canon egipcio tiene 88 libros. Yo tengo conocimiento de más o menos más de 30 evangelios que han habido. Evangelios, de los cuales yo he leído algunos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás. Por ejemplo. Porque los mundialmente conocidos son 4, habiendo tantos evangelios. Y eso es largo, cómo llegaron esos evangelios, de dónde salieron. Bueno, eso lo iré hablando más adelante. De los escritos de Qumran, cómo llegaron esos escritos a Qumran. Bueno, es muy largo hablar. Pero bueno, no me quiero desviar tanto de ahora, pero simplemente para saber, hay muchos evangelios. Hay muchos evangelios. No, sí, amén. Yo también estaría bueno tomar unos mates más con este frío que vino ahora, estaría bueno. Sí, o sea, a mí me encanta transmitir lo que el Señor me ha revelado, pero a mí también me encanta aprender, o sea, es hermoso poder aprender, es totalmente hermoso. Eh, como es Mauro que me preguntaba si creo en la Virgen, no, no, claramente que no. Y eso también va a ir, lo voy a, en este lapso de más o menos 10 vivos que voy a hacer hablando de todo este tema, también va a ir dedicado un tema al tema de la Virgen María. También voy a dedicar un vivo a eso, hablando de todo eso. Simplemente, a ver, mi intención no es ir contra nadie, no es ir contra nadie, simplemente exponer ciertas pruebas con escrituras, con apócrifos, con historias, y simplemente exponer, o sea, mi idea es exponerte el material que yo tengo.
y después el Señor le irá revelando a cada uno si yo estoy hablando herejías. Es, es muy, muy largo hablar, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, volvamos al tema. La tendencia del cristianismo en ese momento, en Alejandría, que era sumamente violenta, es la que da lugar a lo que más adelante, y yo sé que esto va a ser también muy chocante, todo eso que se vivió en Alejandría en ese momento, es lo que da lugar a lo que más adelante se va a conocer como el Islam. Y eso también es largo de hablar. Pero yo les puedo decir también que el Islam también partió de Roma. Pero bueno, no me quiero meter a eso ahora porque es muy largo hablar. Pero bueno, en ese momento, en la época de la biblioteca de Alejandría, todo eso, Roma estaba haciendo experimentos para someter al pueblo. Experimentos políticos, experimentos religiosos, y viendo que funcionó, tienes que conocer toda la historia de ese momento de la Alejandría, la historia de lo que fue en ese momento de Cirilo, de Teófilo, que es, que es muy largo todo eso. Y todo eso fue lo que los llevó más adelante a traer el Islam. Porque Mahoma estuvo casado con una mujer que era católica, que había salido de Roma. Una mujer que era muchos años, mucho más grande que como es ay, se me fue el nombre. Bueno, el creador del Islam. Pero bueno, nosotros, el pueblo de Dios, no somos una denominación, no somos una religión. Nosotros, el pueblo de Dios, Mahoma, sí, ay, se me ha olvidado el nombre. Gracias, Mauro. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes, no para estar bajo una denominación, bajo una religión, ninguna, se llame como se llama. Nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes, ese era el plan original de Dios. Y cuando les predique el sacerdocio de Melquisedec, cuando lo he tocado varias veces, pero cuando les predique, cuando arme el rompecabezas del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de justicia, van a entender muchas de estas cosas. Pero nosotros no fuimos llamados para estar bajo un sacerdote o bajo una religión. Nosotros, el pueblo de Dios, fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Y hay mucha escritura que, que lo confirma. Por ejemplo, Éxodo 19. Este era el plan original de Dios. Éxodo 19, cuando los había sacado de Egipto, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Señor, en fe, y guardares mi pacto, hablando de obediencia, vosotros haréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí está el propósito, no el plan, porque Satanás tiene planes. El Señor tiene propósitos. Ese era el propósito original del Señor, el propósito original de Dios. Pedro también te lo dice, justo que salió el tema de Pedro. Pedro también lo dice, en Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un reino de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También te lo dice Apocalipsis, y en dos partes. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, hablando de tiempo pasado, hecho está, tetelestai, como se dice en griego, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 5 también te lo dice. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho tiempo pasado para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? En boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Básicamente eso. Nosotros ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Nosotros somos pequeños Melquisedec. Somos pequeños reyes de justicia. Pero bueno, ya en su momento lo hablaré. Entonces, como les decía recién, nuestro llamado no es para estar bajo un sacerdote, sino para ser un reino de sacerdotes. La religión es para los incrédulos. Pero a la gente en general le gusta, porque es un sistema muy cómodo. Es un sistema en el cual fueron enseñados y adoctrinados, del cual yo tuve poquito tiempo. Yo cuando era chico fui a un colegio católico y bueno, y después de grande tuve un paso muy cortito por la iglesia evangélica, pero un paso muy cortito, muy cortito. A ver que voy a hacer lo de la autentificación de TikTok. A ver si ahí quedó. Sí, ahí está, ahora sí. Entonces, en las religiones, la gente lo ve como un sistema muy cómodo, en el cual fueron enseñados y adoctrinados. Entonces, si no eres un incrédulo, tienes que ser de una religión. Eso es lo que te enseña el mundo. O eres de una religión o no crees en Dios. ¿Por qué tengo que ser de una religión para creer en Dios? ¿Por qué tengo que ser cristiano para creer en Cristo? A mí me va a salvar Cristo, no el cristianismo. Entonces, como les dije hace un rato, la etimología de la palabra religión, que hay muchos secretos detrás de la etimología, es una ciencia hermosa, la etimología. La etimología de la palabra religión viene de la palabra religio, que significa acción y efecto de atar, acción y efecto de amarrar. ¿Dónde escuchaste a fulanito le hicieron un amarre o le hicieron una atadura? A ver, la sinagoga de Satanás, que habla en la escritura, es la abeja reina que gobierna la colmena de Apolión, como le digo yo. La abeja reina que gobierna medios, gobiernos, sistemas educativos, el Vaticano, religiones y todas las hijas de la ramera. ¿O acaso no ves cuando el Papa va y le besa el anillo, por ejemplo, a los Rothschild? Está clarito. ¿Quién es la ramera? La actual Jerusalén. La Jerusalén terrenal. Esa es la ramera. La sinagoga de Satanás, mira, la sinagoga de Satanás te impone un falso Dios, que es Satanás. Te impone un falso nombre, Jehová. Te impone un falso sacerdote, ya sea el cura, el pastor, según la religión que sea. Te impone un falso sacerdocio, el levita, y no el de Melquisedec. Te impone un falso templo, cualquier templo, que llaman, lo que yo llamo sinagoga, o el tercer templo, cuando hablan de que van a edificar el tercer templo. No me olvido
del amor, no. El amor ágape, el mensaje principal de este ministerio es la justicia, es el ágape, es la caridad. Ese es el mensaje. Pero bueno, ahora estoy haciendo un estudio de otra cosa, pero el mensaje principal de este ministerio es la justicia. Que nada tiene que ver la justicia de Dios con la justicia del hombre. Y es básicamente la caridad. Eso. Pero bueno, ¿qué más te impone? No me desvío. ¿Qué más te impone la sinagoga de Satanás? Te impone, por ejemplo, un falso sacrificio. Procesiones, en el caso del catolicismo. Rock cristiano. Ceremonias. En vez de la justicia. En vez de la caridad. Que ese es el verdadero sacrificio a Dios. ¿Qué más te impone la sinagoga de Satanás? Una falsa religión. Cultos religiosos. En lugar de la religión pura y sin mácula de la que te habla Santiago. Es acompañar al huérfano y a las viudas en sus tribulaciones. La sinagoga de Satanás te impone una falsa ley, la ley de Moisés, con los 10 mandamientos incluidos, en lugar del amor ágape, lo que hablaba recién Mauro, en lugar del amor ágape, de la justicia, cuando la ley de Moisés ya fue abolida. La sinagoga de Satanás te impone un falso pueblo, te impone. Los judíos, los falsos judíos, los que viven allá en Oriente, en Medio Oriente, cuando en realidad nosotros somos los verdaderos judíos. Nosotros somos los verdaderos judíos. Te lo dice Pablo en Romanos 2. No es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es en su interior. Te impone una falsa nación, la sinagoga de Satanás. La falsa Israel, la Israel geográfica. Filipenses 3 te lo dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos la verdadera Israel. Nosotros. Nosotros somos la verdadera Israel. Una nación espiritual y no una nación étnica. Pero bueno, volvamos a Constantino. A ver si puedo terminar porque, a ver, el imperio bizantino, o sea que fue lo que fue el imperio de Oriente, se convirtió en un imperio-estado teocrático. La teocracia viene del griego teos, que significa Dios, y kratos, que significa poder, significa gobierno. Es la forma de gobierno, la teocracia es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante. Y democracia, lo que hoy hablamos hoy, que vamos a ir hablando de la democracia también. Democracia, la palabra democracia viene de democratos. ¿Cómo sería entonces? Si teocracia es poder del gobierno, democratos es poder de demonios. Eso es la democracia, poder de demonios. Y viene su origen desde Edom. Y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, generalmente el gobierno afirma mandar el nombre de la divinidad, tal como lo especifica la religión local. Entonces, Constantino consiguió lo que buscaba. En Constantinopla, el emperador era cabeza del Estado, pero también era cabeza de la iglesia, o sea, tenía una doble función. Era comandante en jefe del ejército, Constantino. De ahí viene ese cargo. Y también era
digamos, el administrador general de todo el imperio. O sea, tenía un poder totalitario, Constantino. El imperio bizantino alcanzó su apogeo durante el reinado de Justiniano I el Grande, del año 527 al año 565. En el imperio bizantino fueron conscientes de que la religión cristiana era la mejor arma para amalgamar las culturas bajo un mismo estandarte. Entonces tomaron el cristianismo como un instrumento político religioso, básicamente. Siguieron la misma línea que comenzó con Constantino. Justiniano, el que fue emperador durante el apogeo del imperio bizantino, invirtió en la construcción de numerosos templos e iglesias, entre los cuales sobresalía sin duda la imponente Basílica de Santa Sofía, levantada en la misma Constantinopla. Una tremenda basílica, la de Santa Sofía. Entonces, con el correr de los años, a medida que se fueron agregando edificios más espectaculares, a medida de que se hizo una ciudad cosmopolita, se convirtió en la ciudad cristiana más rica del mundo, en la más lujosa, en la más importante. Entonces, el emperador bizantino presidía el gran y magnífico palacio de Constantinopla y gobernaba como un monarca absoluto sobre un vasto imperio, porque era un imperio sumamente grande. Entonces, al emperador también se lo conocía como el Basileus, ya que era el título de los gobernantes del imperio bizantino, que significa rey en griego. Basileus significa rey en griego. Era la máxima autoridad política y religiosa del imperio. Todas estas cosas, títulos, costumbres, fueron pasando de un imperio a otro. Desde Babilonia, como la estatua de Nabucodonosor, aunque en realidad desde mucho antes de Babilonia, como les dije al principio. Entonces, Basileus tiene una etimología relacionada con el basilisco, que, oh casualidad, también viene del griego. El basilisco era el rey de las serpientes. Entonces, podemos ver que la serpiente cambia de piel, pero es la misma serpiente. Siempre. Desde Babilonia, desde antes de Babilonia. La misma serpiente cambiando de piel. Entonces, en el próximo video, para ir terminando, vamos a seguir con la misma temática, porque todavía queda mucho que ver. Les dije, vamos a hacer un en vivo exclusivamente dedicado a Pedro si fue papa, si fue el primer papa de Roma, a Pedro si es la roca, como dicen los católicos también, a la Virgen María, a muchas cosas. Vamos a armar una miniserie. Se ha bendecido, hermano Francisco. Sí, es un muy buen tema. No, muchas gracias. No, no, por favor, Alfredo. Mauro, ¿quién recopiló el Nuevo Testamento? Se fue recopilando, o sea, esto se lo recopiló básicamente Roma, básicamente se armaron distintas personas, distintos monarcas, armaron distintos, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra. Distintos cánones, porque hay distintos cánones, como le dije hace un rato, está el canon protestante, el canon católico, el canon egipcio. Igual todavía no lo termino el video.
tengo como costumbre siempre al final de cada video leer un poquito de apócrifos. Ahora, por ejemplo, vengo leyendo el libro de Hazar, que estoy por el capítulo 10, pero lo leo un poquito y ya doy por terminado el video. Claro, fue un proceso gradual en diferentes periodos, exacto, Alfredo. No fue de la noche a la mañana, exactamente. Y hubieron muchos libros que fueron quitados, muchos libros que deberían estar y que no están, libros que estuvieron y después que se sacaron. Por ejemplo, no sé, para decir un ejemplo, por ejemplo. No soy teólogo, Alfredo, no, simplemente me gusta estudiar, me gusta estudiar. La teología, no voy mucho con la teología, pero sí me gusta estudiar. Por ejemplo, eh, el libro de Hazar, por ejemplo, o como se dice, el libro del justo, como es el verdadero nombre. ¿Por qué no está en el canon, por ejemplo, en el canon de la Iglesia católica, en el canon protestante? Si está mencionado 2 veces en la Biblia, en Josué 10 está mencionado, y está mencionado creo que en 2 Samuel 1, me parece. Está mencionado 2 veces el libro de Hazar. ¿Por qué no está en el canon? Un ejemplo como de los tantos que les puedo poner. Claro, el libro de sabiduría tampoco, hay un montón. Hay un montón de libros que deberían estar para mí, que deberían estar. Pero bueno. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Hazar. Un poquitito para terminar. En el último en vivo nos habíamos quedado en el capítulo 10 del libro de Hazar y nos habíamos quedado en el versículo 10. Vamos a empezar en el versículo 11. Dice, y ellos llamaron sus ciudades como sus propios nombres. Estos son aquellos que habitan junto a los ríos Itla e Italac hasta este día. Pero las familias de Angolí, Balgar y Barzunac, ellos viven justo junto al gran río Tubni, y el nombre de sus ciudades son también de acuerdo a sus nombres. Versículo 13. Y los hijos de Shabán son los Shabanim, que viven en la tierra de Magdonia. Y los hijos de Medayare son los Orelum, que viven en la tierra de Curson. Y los hijos de Tubal son aquellos que viven en la tierra de Tushkana, junto al río Payá. Esta parte es un poco densa con tanta genealogía. Los hijos de Meshek son los Shivashni, y los hijos de Tirás son Rushash, Kushni y Ongolis. Todos esos fueron y se edificaron ciudades. Esas son las ciudades que son asequibles en el mar de Yabú, en el mar de Yabús, por el río Kura, que desembocan en el río Tragam. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, para que vayan, como ese, vayan por favor y suscríbanse y activen la campanita para que les lleve las notificaciones. Versículo 15. Y los hijos de Elisha son los Almanim, y ellos fueron y se edificaron ciudades. Esas son ciudades situadas entre las montañas de Job y Shibadmo, y de ellos fueron los pueblos de Lumbardi, que viven opuesto a las montañas de Job y Shibadmo, y ellos conquistaron la tierra de Italia, y ellos viven allí hasta el día de hoy. Y los hijos de Kitim son los Romim, que viven en el valle de Canopia junto al río Tibreu. Los hijos de Kitim son de Italia. Versículo 17. Y los hijos de Dudonim son esos que viven en las ciudades de Gijón, en la tierra de Borna. Esas son las familias de los hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé, de acuerdo a sus ciudades y lenguajes, cuando fueron dispersos después de la torre de Babel. Y los hijos de Cam
Sí, bueno, Alfredo, sí, este es el libro de Hacer, el libro de Justo. Justo esta es una parte un poco tediosa, pero es el libro de Hacer, es un libro hermoso, es un libro, claro, acá habla mucho de Italia, lo que fue Italia. Es un libro hermoso, el libro de Hacer, hermoso. Y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, que Misraim, eh, acá no me queda grabado el diálogo, pero yo a ver, Alfredo, te voy a comentarme en uno de los, a ver, yo este en vivo lo voy a subir ahora más tarde, en 2 o 3 horas, lo voy a subir al canal de YouTube, a Camino Justicia. Hacemos un comentario ahí después en ese video o en algún otro video que yo ahí te paso, no, déjame tu correo electrónico ahí en un comentario, que yo después de ahí te voy a mandar varios apócrifos que tengo y te voy a leer y te voy a mandar, por ejemplo, dentro de los apócrifos que te mando, te voy a mandar el libro de Hacer. Oscar, muchísimo gusto, mi nombre es Osvaldo, el hermano Osvaldo. Déjame anotado ahí porque acá estos comentarios se borran y no los puedo ver. Déjame anotado tu correo y ahí yo te voy a mandar varios apócrifos que tengo. Tengo un montón de apócrifos y te voy a mandar este también. El libro de Hazar, que es muy, muy bueno. Y bueno, hay un montón de apócrifos que tienen muchísima sabiduría. No, por favor, no tienes nada que agradecer, hermano, para servir. Y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, que Misraim es el nombre original de Egipto, porque Egipto significa esclavitud por la, por la etimología. El nombre original del país Egipto era Misraim, que fue el nombre de uno de los hijos de Cam. Y Put y Canaán, de acuerdo a sus generaciones y ciudades. Y todos ellos fueron y se edificaron ciudades según encontraron lugares propios para ellas y llamaron las ciudades de acuerdo a los nombres de sus padres. Cus, Misraim, Put y Canaán, como les dije recién. Y ya voy a hablar en los próximos en vivo, también voy a hablar sobre Italia, sobre cómo se fundó Italia. Bueno, tengo mucho para hablar de eso, de muchas investigaciones que hice. Pero bueno, pero sabemos que Misraim, como les dije recién, es Egipto. Misraim es Egipto. Cus es en ese momento lo que hoy es Sudán, debajo de Egipto. Y ahí tiene tanto para hablar. Ahí en Cus, en lo que hoy es Sudán, ahí reinó Moisés. Moisés fue rey de Cus. Pero bueno, no me voy a meter a hablar de esto porque es demasiado largo. Ya voy a hablar, en algún momento voy a hacer una enseñanza sobre qué fue de la vida de Moisés cuando salió de Egipto. Cuando mató al egipcio y salió de Egipto y fue donde conoció a su mujer. Pero ahí hubo un paso de muchos años que no te lo cuenta la Biblia. Estuvo en lo que hoy se conoce como Sudán, y estuvo en Cus y fue rey de Cus. Pero bueno, ya lo hablaremos en algún otro momento porque no puedo hablar todo junto. Put, uno de los hijos de Cam, es básicamente lo que hoy se conoce como Libia, o sea, a la izquierda de Egipto, viendo el mapa así de frente. Y Canaán era lo que hoy es básicamente la franja costera de Israel que da al mar Mediterráneo, es lo que era la parte esa de lo que era la tierra de Canaán. Bueno, ya se hizo larguito este en vivo. Así que bueno, hermanos, espero que les haya sido de edificación este en vivo, que hayan podido sacar cosas en vivo, como por ejemplo mi hermano Alfredo, que le ha gustado mucho. Y bueno, les pido por favor que se suscriban en el canal de YouTube. Y bueno, vamos a ir hablando muchísimas cosas porque hay tanto para ver, hay tanto para indagar, para aprender, para buscar, no solamente de la Biblia, sino de libros apócrifos, de historia, un montón de cosas.
Así que bueno, hermanos, les dejo un abrazo gigante. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Y nos vemos en un próximo en vivo y nos vemos en el canal de YouTube. Seas bendecido, hermano Alfredo. Muchas gracias. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.